Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un placer estar con muchos colegas y amigos ya medios antiguos de la residencia de mi Hospital de Niños de La Plata y junto a muchos colegas del Hospital Austral o compartir esta mesa con ustedes. Les aclaro que la doctora está bien, hizo un cuadro sincopal y ya estaba bien, así que bueno, por eso me toca a mí. Así que si yo me caigo, alguna chica me rescate. La verdad que cuando me tocó este tema tan apasionante, empecé como a toser, sinceramente, ¿no? Y yo, mientras el doctor hablaba de fiebre, anoté rápidamente, tomando un tiempo de 15 minutos, ¿cuántos de ustedes tosieron? Y tosieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 29 veces. O sea, 29 personas, que quizás alguno repitió su tos como está repitiendo ahora, tosieron. Y la pregunta que me hago, bueno, de todos los que tosieron estos 15 minutos, ¿quién está tomando en este momento un antitusivo? Nadie, ¿no? Quizás nadie, ninguno. Miel, nada. Nada. Cebolla, tampoco. Y si bien esto suena un poco casi cómico, la verdad que cuando empecé a buscar un poco de la evidencia de algo que habitualmente los pediatras no utilizamos, como son los antitusígenos, sobre todo en el grupo de edad pediátrica, en chiquitos menores de 12 años, y ni que hablar en los menores de 12 años, me encontré que con la miel y con la cebolla podríamos mejorar un síntoma como era la tos. Y sinceramente, cuando armaba la charla, como a mí me gusta mucho el deporte en el recuerdo, y me gusta sacar fotos y ver mi historia pasada, yo nací en el año 1967, a los 3 años, me diagnosticaron tos convulsa, y me acuerdo, o mi mamá me contó que estuvo un mes tratándome con un jarabe para la tos, hasta que otro médico dijo, este chico debe tener la famosa Bordetella pertussis. Hoy, si ustedes me convidan un jarabe que tiene gusto a anís, ni que hablar del licor 8 hermanos con gusto a anís, y si me dan una pastilla de RF de anís, les puedo asegurar que no sé si hago un síncope, pero empiezo a tener náuseas. ¿Y saben por qué? Porque en realidad me habían medicado durante un mes con este medicamento que después salió del mercado, derivado a un opioide, donde mi mamá me contaba que me lo dejó dar porque yo permanentemente me dormía y seguía tosiendo igual. Entonces, sinceramente, en todos estos años de médico, ya de 25 años de médico y teniendo la posibilidad de googlear un montón de cosas, recién ahora fui a buscar el Detigón y cuando apareció esta cajita es como que reaccioné, me apareció el topollillo, el anteojito y me apareció el Detigón. Y me dije, bueno, a ver qué evidencia había en ese momento. Y fíjense que, bueno, en este artículo del British Journal hablaba del Detigón y sus beneficios, totalmente descriptivo en adultos. Pero mi pediatra me lo daba a mí que era un niño pequeño. Muchas veces esto me hace reflexionar porque muchas veces en la práctica diaria, si bien decimos lo que no hay que hacer, algunos lo hacemos. Entonces ahí voy a hacerle la segunda pregunta, con sinceridad. Odol pregunta en este momento, ¿quién de ustedes habitualmente usa en algún momento, aunque sea en algún momento, algún jarabe para la tos para el grupo de pacientes menores de 6 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si les pregunto ahora, ¿quién de ustedes usa antitusivos en el grupo menor de 2 años? ¿O algún antihistamínico para la tos? No. Consultan en la guardia muchas veces pacientes que ingresan con algún cuadro de efecto adverso para los que hacen emergentología, con algún jarabe para la tos o algún descongestivo en chicos de 1 año y medio, 2 años, que han recibido esa medicación. Sí, doctor, ¿no? Sí, porque veo algunas cabezas que hacen sí. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces en casa, como me pasa a mí, repetimos la automedicación nuestra en nuestros niños. Es como yo siempre cuento que cuando abrimos la heladera nos encontramos medio limón, una mayonesa por la mitad y un frasco de ibuprofeno por la mitad. Y muchas veces también encontramos un jarabe para la tos para la mitad, que era de mi abuelo o mío y lo termina tomando quizás algún paciente más chiquito de la familia. Buscando la evidencia entonces, me gustaría empezar con un caso clínico común, donde si un chico de 3 años de edad comienza hace un par de días con rinorrea, algo de tos productiva, y desde ayer tiene fiebre, ha disminuido su apetito, pero sigue comiendo y tolera bien los líquidos, y durmió bien toda la noche, no tiene antecedentes de importancia, cuando hacemos el anamnesis, a excepción de acudir al jardín de los 8 meses, como dice el doctor Rondagan, ahí es donde aparece el bioterrorismo de los chicos que concurren al jardín, y a la exploración física tiene buena apariencia, llora solo al momento de su examen físico y presenta rinorrea blanquecina, una faringe con eritema, sin exudados, tímpanos no bombados y su tono normal,
¿Qué hacemos? Bueno, acá hay 4 conductas médicas, ¿no? Fíjense que 4 niños exactamente iguales a esto acuden a 4 médicos distintos. El primer médico le da un tratamiento con amoxicilina, antipirético y mucolítico. El segundo médico le da tratamiento con lavado nasal y antipirético. El tercer médico, antihistamínicos, descongestivos, antitusivos, nebulizaciones con solución fisiológica y antipirético. Y el cuarto médico aparece la homeopatía. ¿Quién es médico homeópata y está hoy acá? ¿Usted levantó la mano o se está arrancando la cabeza? Porque la verdad que cuando los pacientes llegan con homeopatía a mi consultorio, la primera pregunta que me hago es que yo no sé homeopatía. Y a medida que pasan los años, al principio cuando me decían mi médico, hice la segunda consulta con un médico homeópata, siempre un poco sarcástico le decía, bueno, decirle al doctor que también te dé el teléfono y que lo llames a las 2 de la mañana. Y después empecé a entender que mucha patología homeopática, resultaba. Y ahí apareció el tema del famoso placebo, y dije, bueno, ¿el placebo sirve solamente para cuando hacemos un trabajo a doble ciego, aleatorizado, o hay tratamientos placebos que habitualmente utilizamos, pero equivocadamente porque quizás a veces utilizamos medicamentos con ese efecto placebo? Bueno, a la semana de haberlos visto, las mamás contentas le dicen que sus hijos ya están bien y que se aliviaron muy rápido con el tratamiento que cada uno de estos médicos les dio. La pregunta sería, ¿cuál médico dio el mejor tratamiento? Es posible y muy probable que los niños simplemente cursaron la historia natural de la enfermedad. Entonces todos están mal, todos hicieron un mal tratamiento. O tal vez todos están bien porque en el momento de la consulta las mamás salieron convencidas de que los niños se iban a aliviar y tranquilos porque se sentían que sus hijos estaban en buenas manos. Creo que la variabilidad en medicina, como muchas cosas de la vida, siempre existe. Todos somos diferentes. Pero cuando esa variabilidad que no se explica simplemente por los valores de los pacientes, por el azar o por los recursos, tal vez pueda disminuirse si hacemos caso a la mejor evidencia. Así es que hoy que estamos en la era de las redes sociales, imagínense que tengo hijas adolescentes, así que sé mucho de Instagram, de Snapchat, de WhatsApp, ni que hablar, pero también de Twitter, en la revista de evidencias de pediatría, que también tiene su página web y que tuitea las evidencias que justamente van saliendo, me pareció bastante elocuente, donde cuando uno habla de la evidencia aparece esta famosa frase, bueno, yo lo he estado usando siempre y a mí me ha funcionado bien. ¿Por qué me decís que no? Si la evidencia me dice que no, pero a mí me funciona fantástico. La verdad que es difícil cambiar de creencia y aparece un chiste donde justamente la Pulga Snob, que es un médico que hace caricaturas y habitualmente cuenta ciertas humoradas cosas reales, fíjense que dice, un estudio doble ciego teorizado del potenciador energético, etcétera, etcétera, molecular Force Plus, no encontró diferencias significativas entre el grupo que usó el producto y el grupo de control. Por lo tanto, podemos concluir que no hay evidencia científica que las afirmaciones que hace el fabricante. Y más abajo están los intervinientes en el estudio, y fíjense que los dos monitos de abajo con el placebo dicen, che, a mí sí me hizo efecto. A ver, en la evidencia, si nosotros tenemos 10 pacientes, o cuando se hacen los trabajos, si a 2 pacientes de 10 le hizo efecto y al resto no, decimos esto no sirve, no es significativamente comprobable. Pero la pregunta que uno se hace, bueno, si le sirvió solamente a 2, esos son el 100%. Creo que con esta humorada nos hace pensar en esto de la evidencia y por qué muchas veces solamente cuando nos avalamos de la evidencia dejamos de hacer cosas que habitualmente hacíamos. O muchas veces, para los que no hacen medicina en la evidencia, siguen con algunos rituales donde como les sirve, y cambiar la creencia es difícil, sueño en la actividad diaria y repercute en la calidad de la vida del niño y de sus padres o cuidadores. Sabemos todos que es un reflejo fisiológico, que consiste en una aspiración violenta que pretende liberar secreciones. En definitiva, es un mecanismo de defensa, como la fiebre. El reflejo de la tos tiene una vía aferente a través de la rama del nervio vago y laríngeo hacia el tronco cerebral. Sabemos que justamente el centro de la tos está al lado del centro del vómito, por eso también aparece el emesis muchas veces después de accesos de tos. Y una vía aferente motora que incluye los músculos respiratorios. Si les pregunto entonces cuáles son las infecciones más comunes que provocan tos, todos vamos a responder ahí sí, vamos a levantar todas las manos, que son las infecciones de las vías respiratorias altas. Y si pensamos en el agente etiológico más común, por supuesto que son los virus. Y básicamente cuando nosotros tenemos un niño con tos, deberíamos pensar más cuál es la causa de la tos y no pensar solamente en aliviar la tos. Un niño sano en edad escolar y sin antecedentes de infecciones en las 4 semanas previas puede toser hasta 34 veces por día. Y si uno sigue sumando tiempo en esta charla, siguen tosiendo y ninguno toma jarabe para la tos. El manejo de la tos en el niño debe hacerse de acuerdo entonces con las directrices propias de la edad pediátrica que difieren notablemente de las guías empleadas en los adultos. Siempre renegamos los pediatras que toda la evidencia la tienen los adultos, que los trabajos primero lo hacen los adultos.
Y básicamente me parece que esto es una buena señal para empezar a hacer cada vez más trabajos en niños, porque con el tema de la tos, si bien a veces sí la tratamos y solamente tratamos el síntoma. Para eso deberíamos evaluar a un niño con tos y básicamente sabemos que puede hacer una descripción de las diferentes toses, ¿no? Podríamos hacer un acting, cada uno tos paroxística, etcétera, etcétera. Las tos pueden tener hasta 8 o 10 episodios estas infecciones, por lo que en ocasiones la tos puede prolongarse más de 2 semanas. Y acá es donde me parece que cometemos muchas veces la pata los pediatras o muchos pediatras. Las consultas reiteradas de los cuadros virales, el uso irracional de antibióticos, el uso de diferentes jarabes para la tos, la llamada tarde de la madre donde dice dame algo para la tos que mi hijo no duerme, es más fácil mandar por un WhatsApp algún jarabe para la tos y decirle, bueno, hácelo con cuidado solamente una vez y mañana me llamás y después no me llama y le hizo efecto y lo guarda en la heladera y lo sigue usando. Entonces me parece cuestiones que en definitiva, si la paciente o nuestro paciente lo educamos para automedicarse con un jarabe para la tos, vamos a tener el problema que vamos a ver ahora, que son los efectos adversos de estos jarabes. Y por supuesto la tos subaguda, la que dura más de esas 4 semanas, y la tos crónica, la que dura más de 8 semanas, que sería un tema para ver con mucha puntualidad, porque ya la tos crónica va a tener una etiología quizás muy variada, y podemos hablar de un chico con un reflujo gastroesofágico, un paciente con una FQP, un paciente que tenga justamente un asma, o quizás un paciente que tuvo una tos aguda por la aspiración de un cuerpo extraño y por el uso de un jarabe para la tos, o un paciente adolescente que pensamos que tenía una tos o una bronquitis o que comenzó a fumar y le dimos un antitusígeno, quizás es portador, por ejemplo, de un micoplasma o de una bordetella pertussis. Esto simplemente no me debe detener, son los algoritmos que hacemos en tos aguda, justamente en tos crónica, pero esto me parece interesante porque hay una tos que es la normal o esperada, que es lo que nos pasa ahora. Estamos sentados, tenemos producción de secreción, quizás nos aburrimos un poco y aparece la tos o aparece un poquito de tos justamente para aliviar la mucosidad. Entonces hay una tos normal o esperada cuando hay pacientes que tienen asma o que tienen un cuadro de hiperreactividad bronquial o están cursando una neumonitis. Ahora, cuando la tos normal o esperada se transforma en una tos inespecífica permanente y es más de 4 semanas y llega a 8 semanas y se transforma ya en una cuestión de buscar la etiología, seguramente va a aparecer lo que nos conocemos como tos específica, donde sabemos que esa tos tiene una causa determinada. Tratando la causa de la tos, vamos a evitar entonces el uso de cualquiera de estos antitusivos, sobre todo los que tienen origen, los que son opioides y los que tienen depresión del sistema nervioso central, como los más comunes usados, que son el dextrometorfano y la codeína. Básicamente, entonces, si nosotros tenemos un paciente con tos, en tos aguda sí deberíamos estar muy atentos porque ustedes saben que en los chicos menores de 2 años o aquellos menores de 4 también, la aspiración del cuerpo extraño puede ser una posibilidad, sobre todo cuando después de un cuadro de alimentación o de ahogo, pero los cuadros respiratorios virales son los más comunes. Esto simplemente, también es verdad que nosotros estamos utilizando cada vez más corticoides inhalados y corticoides tópicos, y la verdad que los corticoides en forma de aerosol son como la vedette de la vía respiratoria. Hoy cada vez aparecen más el budesonide, la mometasona, la fluticasona, etcétera. Pero si ustedes se fijan justamente en estas guías, en la guía americana del tratamiento de la tos crónica, justamente comparada con la guía británica, básicamente se puede comenzar con dosis de 400 microgramos día budesonide en pacientes que tienen tos crónica, pero hay una cuestión importante para esta charla, que es esto de la reevaluación. Nosotros deberíamos reevaluar siempre un paciente con tos, no darle algo para la tos y dejar de revalorarlo. Esto nos va a permitir llegar justamente, como ustedes ven, a las diferentes causas o etiología de la tos. Como les decía, la tos, dentro de lo que es la tos aguda, el resfrío y el resfrío común es el más común de todos, productor de tos, y tenemos que el 50% es provocado por el rinovirus y lógicamente el otro 50% por otros amigos virales como son el adenovirus, influenza, parainfluenza, enterovirus, etc. Si pensamos entonces en los fármacos antitusivos, acá tenemos una lista y hay varias, porque hay derivados y metabolitos activos, pero básicamente fíjense algo importante, ¿no? El principio activo de cada uno. Dentro de los más comunes, el dextrometorfano y la codeína, que son los más usados durante muchos años, si nos ponemos a ver, el problema de estos medicamentos son sus efectos adversos, no sobre todo por solapar el cuadro de tos o calmar el síntoma, sino los efectos adversos que pueden tener todo este grupo de fármacos antitusivos. Básicamente a nivel cardiovascular, hipertensión en individuos sensibles, sequedad de la nariz y la garganta, aumento de disminución del apetito, sequedad del ojo, estreñimiento, náuseas en chicos con problemas inclusive motores intestinales, la hepatotoxicidad, porque justamente se metabolizan en el hígado, retención urinaria en la parte urogenital, justamente situaciones psicológicas como ansiedad, depresión, excitabilidad, a tal punto que muchas veces ustedes saben que cuando hablamos de la problemática de abuso de drogas o intoxicación, inclusive en el paciente adolescente o preadolescente,
También el uso muchas veces de jarabes para la tos se combinan con algunos como es la jarra loca, alcohol y otros benzodiazepinas justamente para tener un efecto alucinógeno. Y esto es un problema también porque justamente el jarabe lo encuentran en su casa. Y desde el punto de vista musculoesquelético, en coordinación, lentitud de la respuesta muscular y fasciculaciones. 5 minutos. Ok, estoy muy atrasado. Básicamente la mortalidad entonces por los efectos adversos de estos antitusígenos, como lo dice el CDC, en el 2005 se publicaron 3 casos de fallecimiento, en este caso por pseudoefedrina como antihistamínico para el uso de la tos. Acá justamente en los archivos de bronconeumología del 2014 habla de las directivas de la dosificación para los niños si uno decide utilizar justamente antitusígenos. Esto me pareció interesante porque como yo recién les pregunté levantar la mano a ver quién usaba antitusígenos, fíjense que en este trabajo de encuestas a pediatras donde en Castilla y León se le preguntaba en qué momento se usaban más antitusígenos mucoalíticos, si ustedes se fijan la edad del grupo de pacientes habitualmente son más usados en el grupo de los 2, 3 años, 1 año y medio, justamente porque tienen más cuadros respiratorios y es donde no deberíamos usarlos. Entonces, bueno, repasando básicamente la evidencia de lo que todos hemos dicho, ¿qué utilizamos? Fármacos, miel, hierbas, vapor, líquidos, placebo, la convencemos a la madre, la mandamos al homeópata, ¿qué hacemos? Fíjense que la miel después del año sería una opción. Se los cuento rápido y si quieren después le hacemos las preguntas y eso lo puede, así tenemos tiempo para todos. Esto lo establece la OMS, también puede tener efectos beneficiosos, pero la dosificación es aún por determinar. Por supuesto que sabemos que los medicamentos antitusígenos, sobre todo los de venta libre, tienen muchos efectos adversos y cuando uno hace una búsqueda, y eso es lo que he hecho justamente en PubMed, en Medline y justamente en la librería Cochrane de las revisiones últimas que había de los metaanálisis, uno se encuentra justamente, y lo digo con gran asombro, que hay muchos trabajos hechos con miel, justamente para el tratamiento de la tos, con efectos en algunos placebo y en otros no. Fíjense que en este trabajo justamente de Miceli y Greco, también en esta búsqueda de PubMed, habla de la eficacia de la miel en la tos pediátrica aguda no específica por las directrices australianas. Bueno, acá explica el trabajo con 134 niños y la conclusión es que la leche y mezcla de miel parece ser el menos eficaz, al menos tan eficaz como el electrometorfano en la tos aguda específica en niños. El efecto placebo no puede ser totalmente excluido, o sea, no hay una explicación realmente de farmacocinética cómo actúa la miel en esta instancia, pero fíjense que los efectos son muy parecidos. También en este trabajo, donde justamente participa la gente del Hospital de Granada en España, y el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Privado de la Universidad Nacional de Córdoba, de acá de Argentina, establece también el uso de miel como una disminución en la frecuencia y en los accesos de la tos en aquellos chicos que tienen tos aguda. Recuerden, y por supuesto, que si usamos o determinan usar miel, siempre puede ser una dosis antes de dormir, media hora antes del sueño del niño, pero siempre, siempre por encima del año o del año y medio, teniendo en cuenta, ustedes saben todos muy bien, el botulismo lactante. Este es otro trabajo de Cochrane, justamente en realidad un metaanálisis donde establece la miel versus no dar nada y también justamente una diferencia significativa a favor de la miel en este caso. En este trabajo de las guías canadienses justamente habla también de los errores de medicación y la posibilidad de utilizar no solamente la miel, sino otros placebos como la equinacia, el zinc, la vitamina C en el tratamiento de la tos. Básicamente, cuando hablamos de la equinacia, no sé si ustedes la conocen, tiene forma, es una planta silvestre en forma de cactus o parece justamente como una palmerita. Y este trabajo habla justamente del efecto de un néctar de equinacia de esta planta, donde también se observó un efecto placebo justamente cuando lo enfrentan con el grupo de pacientes que reciben derivados opioides. La pregunta sería entonces, ¿placebo sí o no? Y acá, si uno dice que funciona el placebo a través de una creencia que el padre tiene de que la intervención funcionará, que entonces influye sobre cómo califican los síntomas del niño. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva todos estos trabajos son con encuesta a los padres, no son con trabajos justamente de intervención directamente en el grupo de los pacientes. Y por supuesto, cuando uno está convencido de algo, empieza a cegarse. Entonces todos estos trabajos realmente, el diseño que tienen, justamente son críticos y no son adecuados. Probablemente se trata de una combinación de ambas cosas, lo que lleva a la pregunta de si un pediatra o médico de familia debe recomendar un placebo para que los padres lo administren a sus hijos con síntomas de tos. Y uno puede concluir diciendo que considerar el placebo como tratamiento solo si el placebo tiene un costo bajo, si tiene pocos o ningún efecto secundario y no se engaña al padre ni al paciente sobre la naturaleza del tratamiento. Ya termino,
Con respecto a los antihistamínicos, en esta revisión de Cochrane se excluyeron 3 estudios terapéuticos con 182 pacientes asignados al azar y un estudio pequeño, sin embargo, describió que los niños con tos crónica asociada con rinitis alérgica estacional, tratados en este caso con cetiricina, mejoraron significativamente más que los niños tratados con placebo y esta diferencia fue evidente durante 2 semanas. 2 estudios que evaluaron los perfiles de seguridad incluyeron 973 pacientes asignados al azar y describieron un aumento no significativo de la tos en los participantes que recibieron los fármacos activos. Las conclusiones entonces es que el uso de antihistamínicos en los niños con tos inespecífica debe equilibrarse con el riesgo bien conocido de efectos adversos, especialmente en los niños muy pequeños. Ustedes saben que los antihistamínicos podemos dividirlos en primera o segunda generación y los de primera generación son los que provocan más somnolencia, los que provocan menos somnolencia son los de segunda generación, como la desloratadina, la loratadina o la fexofenadina. Bueno, el tema de la cebolla lo dije un poco en broma, pero en realidad se usa habitualmente en Estados Unidos, en realidad es el antitusídico más común y en la zona de Pilar donde yo trabajo hay muchas madres muy cancheras que también usan cebolla y el efecto realmente es bueno. Y cuando uno empieza a ver la historia de la cebolla es interesante porque en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, usaban la cebolla para la cicatriz de las heridas. Los rusos quisieron hacer lo mismo, pero no había más cebollas. Se les acabaron las cebollas en el momento de la guerra, así que no se pudo terminar el trabajo. Pero esto forma también parte de estas evidencias naturales que nosotros tenemos. La Academia de Pediatría entonces no recomienda el uso de medicamentos de venta libre para la tos y el resfriado en niños menores de 6 años de edad. Los antihistamínicos tampoco, como yo les decía. Los niños tratados con una combinación de antihistamínico y descongestivo no mostró ninguna mejoría y el problema de los preparados libres es que a veces hay combinación de antihistamínicos y antitusivos. La FDA hizo una cierta acción importante ya en el año 2008 donde sacó directamente o prohibió muchos de los derivados de la codeína y el electrometorfano para el grupo de chicos menores de 2 años para el tratamiento de la tos. Estos son algunos trabajos más que justamente hablan de la combinación de antihistamínicos, descongestivos, analgésicos orales para el resfrío común y como este trabajo de Suter y Vandriel, los beneficios deben sopesarse contra el riesgo de efectos adversos, no hay evidencia de la eficacia en niños pequeños. Sinceramente, cuando hace uno la búsqueda de todo esto, lo que se encuentra son estudios que tienen un mal diseño, que no son de intervención, no son doble ciego, habitualmente son estudios con pocos grupos de pacientes y lo que más sobresale son los efectos adversos de este grupo de medicamentos. La equinacia, como ya les decía, su uso está desaconsejado en niños por falta de evidencia y sobre todo porque el efecto adverso más común son los exantemas o las erupciones. Acá hay uno bastante conocido por nosotros, ¿no? Y muchas veces es el famoso jarabe que utilizamos para la tos telefónica. Bueno, dale este y tenemos como el concepto de que es una hierba que no hace nada. Y en realidad hay también pocos estudios. Fíjense que el nivel de evidencia que tiene la Adera Helix es de 2B y hay algunas recomendaciones favorables, pero sobre todo no para la tos aguda, sino para el tratamiento de pacientes asmáticos que justamente utilizan corticoides, sinergizando el efecto del corticoide de esa forma utilizando menor dosis. Este es otro conocido por muchas mamás, ¿no? Y también fíjense que no hay estudios clínicos selectorizados que muestren la aplicación justamente del alcanfor, mentol y aceite de eucaliptos para calmar la tos y puede tener justamente un efecto irritante. Ya termino con las conclusiones. La tos en la infancia es un síntoma frecuente que en la mayoría de casos se debe a infecciones respiratorias banales, pero todo niño con tos crónica debe ser estudiado de forma exhaustiva. Con un abordaje adecuado se puede identificar la misma hasta en el 80% de los casos y el tratamiento será efectivo en el 90% de los casos si encontramos la causa. El tratamiento debe mantenerse según las recomendaciones de las guías y si no se objetiva mejoría hay que revalorar y reevaluar al paciente. No hay evidencia de que el empleo de jarabes antitusivos o antihistamínicos ni otros remedios para la tos sean eficaces, salvo la miel, ¿sí?, que tiene la mejor evidencia en este caso entonces para las infecciones respiratorias agudas, puede tener efectos adversos graves en los niños y por supuesto nunca usarla en menores de 1 año. En ningún estudio clínico aleatorizado realizado en niños y adolescentes, la codeína y el electrometorfano fueron superiores al placebo en el alivio de la tos, por lo que su uso está desaconsejado en ambos grupos de edad. Los 2 fármacos producen depresión respiratoria, la codeína presenta una toxicidad mayor, impredecible y debe evitarse entonces en menores de 12 años. Ningún fármaco anticatarral ha mostrado su eficacia en menores de 6 años, por lo que no está recomendado en este grupo de edad. En menores de 2 años está asociado a efectos graves y no debe utilizarse. Queda claro, ¿no?, que en menores de 2 años no. Y justamente después tenemos los antihistamínicos, los muscolíticos y los descongestivos orales, que los descongestivos orales en forma tópica también se absorben y provocan justamente efectos adversos, sobre todo hipertensión, sangrado, hemorragia, porque su efecto vasoconstrictor también sucede a nivel sistémico. Este es el uso de antitusivos e anticatarrales que la FDA justamente emite en un comunicado para la sociedad médica y también para los padres, donde justamente se hincapié en usar
en chicos menores de 2 años y solamente utilizarlos entonces en mayores de 12 años. Y como conclusión final me gustaría decir entonces que en función de la escasa evidencia en relación a la terapéutica sintomática en pediatría, resulta conveniente realizar un uso extremadamente racional de este tipo de tratamientos en indicaciones acotadas, utilizando las dosis avaladas por los artículos científicos y por los prospectos de los medicamentos a prescribir. Pero recuerden que los que prescribimos somos nosotros, no el prospecto. A la fecha no se han desarrollado ensayos clínicos correctamente diseñados en niños para valorar la eficacia entonces del tratamiento de la tos aguda, inespecífica y para la tos crónica como tratamiento. Creo que la medicina basada en la evidencia es el consciente explícito y juicioso uso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones sobre el manejo de pacientes indudablemente individuales. Implica integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia. Esto también depende de la edad cronológica de cada uno de nosotros. Creo que la historia y la experiencia de cada uno, más la suma de la evidencia, nos permite tomar las mejores decisiones. Parece lógico entonces considerar individualmente si se justifica o no el empleo de estas drogas, hasta cuando estudios metodológicamente adecuados y con suficiente número de pacientes aporten evidencia sobre su efectividad. Muchas gracias.